Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a su canal. En esta ocasión vamos a hablar acerca de por qué no hay muchos huertos en este lado del mundo, por qué a pesar de que los huertos urbanos, de los diferentes tipos que hay, se ven muy bonitos en muchos países o en videos de YouTube o en otros lugares, ¿por qué casi no tenemos huertos? ¿O por qué no hay tanto esa cultura de tener un huerto en casa? Y si lo había, ¿por qué se perdió? Etcétera. Todo esto vamos a hablarlo con el maestro Samuel Pérez, eh, un agricultor urbano, experto en muchas áreas y con muchísimos años de conocimiento, coordinador del proyecto de huertos urbanos en el Ecoparque y muchas otras cosas más que pueden adornar, ahora sí que, por así decirlo, y expresar todo el conocimiento y experiencia que tiene nuestro amigo Samuel Pérez. Y vamos a darle lugar. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias, José. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sin más, dejamos el lugar a Samuel Pérez. Y de nuevo, muchas gracias por compartirnos de su conocimiento y su experiencia. Gracias por invitarme. Bueno, pues la pregunta es ¿por qué no hay muchos huertos urbanos en Tijuana? Y creo yo que pues podemos tener diferentes respuestas, ¿no? Yo quisiera empezar con algo, un fenómeno que sucede o que sucedió, ¿no? Aquí en Tijuana particularmente, estamos hablando de Tijuana. Eh, Pudimos observar, y por ahí alguien escribió algo, no me acuerdo, pero bueno, hemos podido observar que Tijuana, siendo una ciudad de migrantes, muchos de estos migrantes en los años 80 sobre todo, eh, y antes, ¿no? Pero particularmente en los 80, que fue cuando se incrementó eh, el fenómeno migratorio, a partir de los 80, el fenómeno migratorio nacional, ¿no? Del sur hacia el norte, hacia Estados Unidos. Entonces nos podemos dar cuenta que estas familias que venían del sur del país, y cuando hablo del sur incluyo hasta Sinaloa, ¿no? Muchas de estos paisanos pues venían del campo, como casi todas nuestras familias, ¿no? Nuestros orígenes de la gran mayoría pues son en el campo, ¿no? En en el agro y en el campo. Provenimos de familias campesinas o de algún pequeño pueblo en la montaña. eh, y estas familias que venían o estas personas que venían, muchos de ellos traían alguna plantita o una vez que se establecían o mandaban traer algo, una vez que se establecían, iban aquí en Tijuana, ¿no? Se regresaban de viaje, de visita y se traían unas semillas o alguna planta de su estado de origen. Y tenían un huertito, ¿no? O aquí conseguían algo y en su casa estas primeras generaciones migrantes que se establecieron en Tijuana tenían un huertito, del huerto familiar. Las abuelas tenían chiles, sembraban tomates, tenían árboles frutales, ¿no? Eh, en aquel tiempo y antes, pues los terrenos que podían, a los que tenía acceso esta población o la población que vivía en Tijuana, incluidos los migrantes que podían establecerse acá, eventualmente, pues trabajando en el otro lado, los que pudieron emigrarse se emigraron, eventualmente consiguieron la ciudadanía y muchos de ellos siguieron viviendo acá o tenían
tenían el acceso, podían comprar un terreno, ¿no? Y esos terrenos eran grandes. Entonces tenían pues un huertito, ¿no? Yo recién en la Colonia Libertad, una amiga ahí me pidió que le ayudara con un huerto, ¿no? En un terreno bastante grande, que este predio era de la tía fallece, una señora ya mayor, y dejó aquello, ¿no? Y hay árboles frutales, principalmente árboles frutales, es un espacio donde hay varios árboles frutales, bastantes. Y bueno, se descuidó y estaban enfermos, pero en este caso, esta amiga decidió rescatarlo y le gusta la actividad. Entonces, lo que sucede es que la siguiente generación, la segunda generación, ¿sí? Ya los hijos de estos que emigraron, empiezan a verse influenciados por la cultura californiana, particularmente la cultura de San Diego, ¿no? Y se empiezan a involucrar y se empiezan a meter y al final acaban heredando, como esta amiga mía, acaban heredando estos predios, estas casas, y lo que hacen es encementar, ¿no? Y acabar con todo lo que había verde y lo que tenían como un espacio, perdón, perdón, como un espacio que para las mamás o para las abuelas les recordaba eh, el lugar de origen, y era algo muy natural para estas primeras generaciones tener estos huertos familiares. Entonces los muchachos, ya segundas, terceras generaciones, encementan porque no quieren tener relación con el campo. Para estas generaciones el campo es sinónimo de retraso y de pobreza y de suciedad para muchos, ¿no? Esto se genera, esta idea se genera cuando entran en contacto con la urbanidad, ¿no? Con San Diego y una ciudad como Tijuana que está creciendo y el crecimiento y el desarrollo no tiene nada que ver con el campo para estas generaciones. Entonces, pues es uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos y lo podemos ver, ¿no? Todavía en la actualidad en las colonias viejas, como en el centro de Tijuana, en la Libertad, incluso hasta en la Cacho, a mí me ha tocado ver que se acaba con el espacio verde, ¿no? Tiran árboles y acaban con todo esto para ampliar la casa, para el garage, para espacio para el garage, simplemente para tener un espacio ahí, una terraza, pero con el espacio verde muy limitado y ya muy modernizado, integrando plantas de un paisaje que no corresponde, primero no corresponde a este ecosistema y en segundo lugar pues no produce nada, ¿no? Es simplemente un espacio estético que consume mucha agua, pero no produce nada, ¿no? Pastos verdes que no corresponden a este ecosistema y pues plantas que tampoco pertenecen al ecosistema, una que otra, pero es estético, el fin es estético y no es para nada productivo, no podemos sacarle nada para comer de este espacio. Entonces, este es eh, 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 un primer momento, quiero decir, es un primer descubrimiento a lo mejor, y creo que es el que deriva, ¿no? De ahí, pues esta práctica se transmite de generación tras generación hasta que llegamos yo creo que por ahí al inicio del 2000, de la década del 2000, cuando empieza a haber un incipiente movimiento de huerteros y lo empezó gente que sigue trabajando y no ha quitado del dedo del renglón desde entonces, ¿no? Empezó entre los pioneros, Ricardo Arana, ¿no? Empezó por allá, sí, si mal no recuerdo, por allá entre el 2000 y 2010, por ahí.
Y nos fuimos integrando algunos a un movimiento que en su momento se llamó Transición Tijuana, ¿no? Transición Tijuana era el capítulo Tijuana de un movimiento internacional que se llama Transition Towns, que nació en Irlanda, ¿no? Les invito a que investiguen y que se metan un poquito. Ahí es un movimiento muy interesante y se basa en el pico del petróleo. Ellos hablan mucho del pico del petróleo. El momento en el que el petróleo empiece a bajar el consumo y a bajar la producción de petróleo, pues se va a venir una serie de cambios que vamos a estar obligados a ejercer. Pero creo yo que desde mi punto de vista este pico del petróleo es un muy buen pretexto para empezar a cambiar, ¿no? No, lo vemos todavía, este pico lo veíamos nosotros muy cerca hace 20 años y ahora lo seguimos, ahora lo vemos todavía ahora muy lejos, ¿no? No se ve que venga ese cambio. Hay intentos de cambio de uso de energías o del cambio de energías fósiles a energías limpias, pero se ve que esto no va a ser pronto. Sin embargo, pues el pretexto es válido y creo que pues una de las cosas a las que nos invita el movimiento de transición, pueblos en transición, Transition Towns, es justo a uno de las fundamentos o de los objetivos que se plantea es producir nuestro propio alimento, ¿no? Es uno de los pilares de este movimiento. Entonces, pues empezamos a trabajar un grupo muy reducido y se empezaron por ahí a anexar algunos más, pero siempre ha sido un grupo muy pequeño, pocas veces se ven caras nuevas. Y bueno, empezó a expandirse poco, ¿no? Con gente que seriamente está trabajando desde sus trincheras, ¿no? Lo tomamos, pues sí, muy en serio, aunque somos pocos, pero lo hemos tomado muy en serio como una forma de vida y como una causa, ya no solamente como un hobby, ¿no? Por otro lado, y algo que dañó mucho y creo que sigue dañando mucho es, hay dos, o tengo yo sentimientos encontrados, pero en realidad hay dos realidades, vaya, ¿no? Aquí. Una, que con la llegada de los millennials empieza esto a ser una novedad, como todo lo era para los millennials, descubren este tema y empieza a surgir empiezan a surgir una gran cantidad, y esto es a nivel internacional y en México sucedió muchísimo, de influencers, ¿no? Pues que se autonombran casi como expertos y tienen la facilidad del manejo de las redes sociales y al usar estas redes sociales con todos los trucos y tal, pues pueden llegar a mucha gente y nos damos cuenta que hay mucha mala información, ¿no? Muchísima mala información. Pero por otro lado, están teniendo un impacto de alguna manera positivo porque la gente le entra, ¿no? La gente entra y tienen el interés de empezar a producir su propio alimento. Y esto empieza a generarse, y sí empieza a haber, creo que esta generación millennial empieza a tener cada vez más, a expandirse más en ese sentido. Y llega el momento, y nos podemos dar cuenta claramente de esto, en que se dan cuenta de que pues no genera esto, no saben cómo generar dinero. Son pocos los que a través de las redes sociales pues están haciendo su lana como influencers, pero establecer un huerto y que genere tu huerto pues es realmente, vaya, que puedas vivir de esta actividad, pues no es real, ¿no? El huerto familiar se debe tomar como eso, es un huerto en el que se pueden producir en 1 metro cuadrado 20 kilos de alimento al año
y que son para autoconsumo. Punto. Si te involucras más y tienes la visión y la oportunidad de expandirte y de hacer más cosas en el espacio que tienes, entonces se pueden generar muchos productos y subproductos que pueden generar un ingreso. Pero para esto, pues necesitamos meternos prácticamente de tiempo completo, ¿no? Y otra cosa que hemos visto bueno, no en el sentido negativo, pero en el sentido positivo, lo que nos ayudó mucho, curiosamente, fue la pandemia, ¿no? En el momento de la pandemia, con el no saber qué hacer, con la ansiedad que generaba estar encerrados, pues mucha gente empezó yo personalmente me empezaron a pedir y nos dimos cuenta, pues, ¿no? Los que estamos metidos en este ambiente, que la gente empezó a pedir cada vez más consejo, a pedir semillas, ¿no? A comprar plántula, porque la gente pues tenía que hacer algo, ¿no? Y encontraron en este momento de crisis, ¿no? De pandemia, pues un espacio muy relajante y muy positivo para pasar el tiempo en ese momento. Pero bueno, creo yo que uno de los principales motivos por los que no hay más huertos es porque no se le ha encontrado la forma de generar ingreso a partir de este huerto. Es mucho trabajo para empezar, ¿no? Pero pues el que esté dispuesto lo puede hacer. Esa es una. Es un buen hobby, eso sí. Creo que estamos en un buen momento. Esta generación de adolescentes, ¿no? Vienen con más fuerza y con más iniciativa en ese sentido. Y creo yo que esta generación, los muchachos adolescentes que están en la prepa ahorita o por entrar a la universidad, creo que esta es la que va a detonar, va a ser detonante, ¿no? Ya hay más gente, hay uno que otro huertito, hay gente que sí está generando ingresos a partir de talleres, ¿no? De talleres que dan en sus espacios. Y eso es bueno, ¿no? Pues ha permitido que se vayan ampliando, pero hoy por hoy, pues el crecimiento ha sido lento y creo que ha sido lento principalmente por lo que acabo de comentar, ¿no? Ese rechazo, esta brecha que se estableció eh, de la gente que llega a Tijuana y la gente que, bueno, entre más urbanos somos, más distantes somos de la naturaleza, menos humanos somos, ¿no? Entre más urbanos somos menos humanos. El que está cerca de la naturaleza es más humano que el que está viviendo y se define como un ser urbano, pues, ¿no? Entonces ese es otro tema que es un tema muy amplio, ¿no? El ser urbano es el hijo del divorcio del ser humano y la naturaleza. Pues en el momento en el que hay esa separación, se genera este ser al que la naturaleza no le importa mucho, ¿no? Pero ahora sí creo yo que a partir de los millennials empieza a retomarse y empieza a reencontrarse, ¿no? Insisto, la pandemia fue así como que un parteaguas porque la pandemia permitió que la gente empezara pues las opciones que había era salir a caminar al campo, ¿no? Donde no había mucha gente. Entonces ese reencuentro genera también ese interés y pues tener un espacio verde en casa pues siempre es interesante, ¿no? Creo que es un análisis el que hago así muy general, pero podría decir sí que son los principales motivos por los que hay una falta de, de huertos en Tijuana. Definitivamente hay muchas otras causas. El desconocimiento es uno y a nosotros nos toca pues difundir la actividad para invitar a más gente a que tengan su huerto en casa, su huerto familiar y finalmente la joya de la corona, huertos comunitarios.
Ese sería un análisis así de rapidito, ¿no? De lo que creo yo eh, eh, que sucede y que creo yo que es lo que impacta eh, la falta en términos de falta de huertos urbanos. En Tijuana, además de la falta de espacio, no hay muchos, bueno, como para un huerto comunitario, bueno, pues ese sería ideal. Estamos trabajando en uno que ojalá y cuaje, pero básicamente ese es ese sería el análisis, José. Muy interesante. Si quieren saber más, pueden comprar el libro de el maestro Samuel en Amazon. Próximamente. Estaré pronto, pronto, ojalá, ojalá. Yo sí lo compraría. Este, pues gracias, muy interesantes todos los puntos que se tocó y como dijo, pues es como un análisis express, ¿no? Pero la cuestión del tiempo que tenemos pero bueno, ya después podremos ir platicando más acerca de esos temas. Me llamó la atención el último tema, uno de las últimas cosas que dijo que el ser urbano, ¿no? Que cuando se separa el hombre de la naturaleza y se hace, eh, pues sale esto, ¿no? El ser humano urbano o ser urbano. Pero ya luego platicaremos más de eso si hay oportunidad. Claro Muchas que sí. gracias, maestro Gracias, Samuel, José. de nuevo. Aprovéchenlo, aprovéchenlo porque, por ejemplo, la semana pasada tuvimos un contratiempo y no pudimos, pero esperemos que sigamos pudiendo tener estas series pues, de escuchar a este maestro Samuel Pérez, que tiene muchísimo que compartirnos. Pues hasta luego, amigos, y gracias de nuevo a el maestro Samuel Pérez. Hasta luego. Hasta luego.